Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a compartir un momento esta bendición de tener la libertad de hablar de lo que es la palabra del Señor. Y yo quiero que hablemos por un momento lo que dice San Lucas, capítulo 4, verso 18 y verso 19. Y voy a tratar de compartir esa bendición porque siento que tiene que alcanzar a muchos de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando leemos estos versos, usted sabe que el Señor Jesucristo entró una vez a la sinagoga. Hermanos, solo para que hagamos un recuento, para que usted, si no lo sabía, principie a tener este conocimiento. Cuando fue destruido el templo en Jerusalén, especialmente al inicio por Nabucodonosor, y cuando los judíos fueron llevados cautivos, ellos no tenían un lugar de adoración porque el único lugar era el templo sobre el monte Moria. Pero hermanos, ellos para estudiar la palabra entonces inventaron, vamos a decir, lo que eran las sinagogas, que eran unos lugares en donde se concentraban ellos para ir a estudiar la palabra de Dios. Y así las sinagogas estuvieron por mucho tiempo y sabemos que hoy en nuestro tiempo todavía existen y entendemos que el templo de Jerusalén todavía no ha sido reconstruido, que Dios lo va a levantar porque la palabra dice que en los tiempos finales el templo va a ser otra vez lastimado por el anticristo. Quiere decir que va a estar ese templo, pero en sustitución de ese templo, aunque ellos no pueden presentar sacrificios ni otras cosas, la gente se reúne en sus sinagogas para estudiar. Y un día el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga, se sentó adelante y cuando hubo la oportunidad agarró un rollo, un pedazo de la palabra de Dios, y esa parte que él leyó está en el libro de Isaías. Y el Señor se pone a leer el pasaje. Y después, dice la palabra, fíjese usted, cuando terminó de leerlo, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hola, hermanos, qué impresionante. No sé si usted está dando cuenta de esto. Cada vez que una persona se acercaba y tomaba un rollo y hablaba, leía algo de la palabra, él tenía la responsabilidad de dar algún comentario, alguna explicación. Nosotros diríamos dar el mensaje en nuestro tiempo. Y el Señor Jesús se levantó, lee la palabra de Dios, en donde habla de todas estas referencias hacia el Mesías, y se sienta. La gente está esperando que dé su comentario, y simplemente cuando todos están atentos esperando ese comentario, Jesús les está diciendo: señores, este pasaje ya se cumplió, y se está cumpliendo a la vista de todos ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy de esa persona de quien está hablando, soy yo. Ahora, ¿no se ha dado cuenta usted que a veces cómo le molesta a uno cuando oímos a personas que solo hablando grandezas viven, que solo hablando de ellos, que solo diciendo las cosas buenas que tienen, y a veces uno todo humillado escuchándoles oír sus grandezas, como que no muy agrada, ¿verdad? Ya sea en un mensaje, en una plática o simplemente en una charla, como que distraemos nuestra atención y a esa persona que solo habla grandezas de ella, nosotros no queremos escucharla. Pero fíjese que Jesús aquí se levanta y les dice: señores, lo que la Biblia está diciendo y anunciando desde hace 500 y pico de años, se está cumpliendo aquí en medio de ustedes. Y fíjese que no sonó a jactancia, simplemente era el cumplimiento de la palabra del Señor. Y aquí está hablando de todo lo que Jesús iba a hacer, de todo lo que Jesús iba a venir a hacer, y eso se cumplió en esta primera venida del Señor Jesús. Pero yo quiero decirle a usted, ojalá que lo vuelva a leer, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Todo lo que ahí se menciona del Señor Jesús, usted y yo como representantes de Jesús, hermano, usted y yo tenemos el compromiso de hacer lo mismo, de bendecir de esa misma manera. Y por eso es que el mensaje de Dios
tiene que insistírsenos a cada uno de nosotros. Tenemos que alcanzar a las personas, pero recuerde, a las personas tenemos que alcanzarlas integralmente. A veces hablamos mucho de almas, no estoy en contra, esas son expresiones nuestras. Aceptó un alma a Jesucristo. Algún alma que quiera aceptar a Cristo, ¿quién quiere levantar la mano? Y así lo decimos, pero hablamos de almas entregadas a Jesucristo. Pero yo quiero que recuerden que el Señor no solamente quiere el alma, el Señor quiere también la mente, quiere el cuerpo de la persona, el cuerpo físico, porque el Señor quiere integralmente al individuo. Y ojalá que eso lo podamos hacer nosotros y pensar que mucha gente está aceptando a Jesucristo. Tal vez usted que me está escuchando, tal vez en un momento de crisis, en una situación de angustia, usted vino y se entregó al Señor Jesucristo. Y usted recibió a Jesucristo como Salvador y desde ese momento usted es salvo. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado y usted es declarado justo, hijo de Dios, y nadie le quita a usted su salvación, y el día que usted se muera, usted está en la presencia del Señor. Pero el problema no es ese. El problema es que mientras usted se muere, mientras usted está en esta tierra, en su cuerpo físico, usted es una persona amargada, con sufrimientos, con un montón de dolores, con hogar que tiene al borde del fracaso, sus hijos amargados, sus hijos con decepción en el hogar, queriéndose ir de la casa y siendo cristianos, fíjese usted. Porque usted entregó su alma a Jesucristo y porque usted es salvo, pero a veces no le hemos dado importancia a la sanidad física, a la sanidad de nuestra mente y a la sanidad emocional que a veces tenemos. Hay mucha gente que le ha pedido a Jesucristo que le perdone y sabemos que Jesús ya le perdonó porque puso su fe en Él, el Señor le ha dado vida eterna. Pero aún estamos con aquel sentimiento de culpa. El diablo está poniéndonos en el corazón que aquel pecado grande que cometimos, que aquel adulterio, que aquel fracaso, esos son imperdonables. Esos son pecados que los vamos a llevar siempre. Y constantemente estamos pidiéndole a Dios, Señor, perdóname. Y perdóname por el pecado que cometí hace 5 años. Y Señor, perdóname por el pecado que cometí hace 8 años. Y el Señor ya nos perdonó y nosotros seguimos recordándolo y seguimos con el sentimiento de culpa. Porque el diablo es especialista en demostrarnos a nosotros o tratar de enseñarnos de que nosotros estamos en deuda con Dios. Y entonces nos hace sentir culpables delante del Señor. Hermano, la palabra de Dios habla aquí de 2 cosas bien especiales. Dice, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Las 2 palabras que utiliza el Señor Jesús leyendo Isaías en referencia a Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo sobre mí, usted sabe, hermano, que nosotros, según la narración de la enseñanza que tenemos como iglesia, nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo desde el momento que creímos. Cuando yo acepté a Jesucristo, yo fui bautizado con la misma presencia del Señor Jesucristo dentro de mí. Y allá está 1 Corintios 12:13, cuando me dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay diferencia, judíos o griegos, cualquier gente, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Qué fascinante que cuando se habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, siempre los pasajes bíblicos hablan de un pasado que ya fue y ya no vamos a poder repetirlo, ¿verdad? Porque ya fue y es una realidad. Cuando hablamos de ser ungidos, estamos hablando de que el mismo Espíritu Santo es el que nos unge, es el que nos da el poder de Dios. Es decir, que yo soy ungido, hermano. Yo soy ungido porque tengo al Espíritu Santo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Soy ungido, es decir, soy apartado, soy santificado. Ese es el ungimiento que tengo por el mismo Espíritu. Pero el resultado, oiga, y este es el problema de muchos cristianos, el resultado es que yo cumplo con mi responsabilidad, yo cumplo con los propósitos por los cuales Dios a mí me ha llamado y me ha apartado para Él. Todos los cristianos tenemos unción,
Gloria a Dios. Lástima que no todos los cristianos aprovechamos los resultados de esa unción. Y yo quisiera que usted pensara en esto, hermano, en la bendición del Señor, de que, hermano, la presencia del Espíritu Santo tiene que bendecirle a usted como individuo, pero que también la presencia del Espíritu Santo tiene que guiarle a usted a hacer bendición a otras personas. Ay, cuánta gente, hermano, está solo hablando en el Espíritu Santo para él, egoístamente. Yo quiero que miremos estas tres áreas de la unción del Señor. Yo le digo a usted presencia, yo le digo a usted potencia y le digo misión. Se las menciono rápidamente por el tiempo. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, ¿qué representa para mí? Que el Espíritu Santo está dentro de mí y que principia a trabajar en la medida que yo le dé libertad, controlando mi vida, controlando mis impulsos. Fíjese que yo todavía tengo deseo de pecar, tengo deseo de maltratar a alguien cuando me hace algo. Cuando voy en mi vehículo, quisiera maltratar a aquel imprudente que hizo cosas inadecuadas. Yo quiero poner en su lugar a aquella persona que me ofendió. Yo tengo deseos de humillar a alguien, tengo ganas de pecar y de fracasar en áreas sexuales a la que luchas porque es la carne. Y ahí está el Espíritu Santo dentro de mí, trabajando en mi vida, frenándome, controlando mi carne para que yo sea lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu, hermanos, significa que el Espíritu nos está controlando. Mire lo que hace la unción. El Espíritu Santo dentro de mí, tomando control de mi vida. Eso es lo primero que nosotros tenemos, la presencia del Señor controlando al individuo. Pero en segundo lugar, hablemos de la potencia del Espíritu. Y eso es lo que tiene que ver hacia afuera, hacia bendecir. Fíjese que el Señor aquí en este pasaje dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ah, bueno, ya lo tengo aquí, ya está en mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire todo lo que el Espíritu Santo hace hacia afuera. Primero a mí me bendice, a mí me controla, a mí me mantiene en santidad. Pero ahora no me puedo quedar egoístamente en que yo soy santo y critico y desprestigio a los demás que no lo están haciendo o los desprecio. No, ahora yo tengo que volcarme y el primer punto que el Señor me da es que yo tengo que compartir sanidad a la gente, la sanidad espiritual, buenas nuevas, dice. Hermano, ¿está usted cumpliendo? ¿Está usted hablando de Cristo? Algunos no hablamos de Jesucristo, ¿sabe por qué? Porque nuestro testimonio es tan malo que nos da vergüenza hablar de Cristo. Mejor ser de la secreta, ¿verdad? Para que nadie lo sepa, aún nuestros hijos. A veces están tan decepcionados de nosotros porque no vivimos a Cristo en el hogar. Se nos habla también de sanidad física, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, la sanidad del Señor Jesús cuando vino sanó a cojos, a ciegos, a paralíticos, liberó a endemoniados y cuantas cosas. Solo quiero recordarle que aquí no está hablando exclusivamente de Jesús. Inicialmente es para Jesús. Pero el Señor nos ha dado a nosotros la misma responsabilidad. Y esa unción del Espíritu Santo en mí representa que me va a controlar, me va a mantener en santidad, pero que ahora yo me voy a volcar por amor hacia los que están a mi alrededor para bendecirles. Sanidad física, sanidad espiritual, pero dice a los quebrantados de corazón, sanidad emocional, hermanos. Y tal vez, hermano en Cristo, usted que me está oyendo, al principio lo dije, aceptó a Cristo, pero usted sigue con cadenas, sigue con amarguras, sigue con resentimientos, con odios. Es que así nos pasa, hermanos. Yo acabo de compartir en mi iglesia, yo les decía, hermanos, ¿cuántos de ustedes en este momento están libres? Están bendecidos por el Señor. ¿Cuántos de ustedes no tienen heridas? Porque todo ha sanado, gloria a Dios. Pero le digo, no canten victoria, porque mañana va a haber un traidor que les dé una puñalada. Mañana va a haber alguien que les hace una mala pasada. Tal vez alguien tan cercano en la misma iglesia. Van a haber problemas de alguien que se rebela y hace cosas malas. Y entonces viene la puñalada, viene la herida y el diablo se encarga de ponernos cadenas. Y ahora estamos otra vez con amarguras. Ahora estamos con que no podemos perdonar. Es que, hermano, yo no puedo perdonar. Es que lo que aquel hermano me hizo, es lo que el trabajo debajo de agua que están haciendo aquellos hermanos en contra de mi iglesia, cómo me duele. Y yo quisiera que les cayera un rayo del cielo.
Pero el Señor me dice, no, Rayo, no, vos tenés que bendecirlos, vos tenés que ser instrumento de edificación para ellos, tú tenés que orar aún por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5:44, ¡Hala, hermanos! ¿Cómo lo voy a poder hacer? En el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le parece a usted? Mire dos cosas que he hablado. Primero, que el Espíritu Santo, esa unción del Espíritu está en mí. Primero, para bendecirme a mí, para mantenerme en santidad. Esa es la presencia. Pero la potencia, lo que yo le he llamado la potencia, es hacia afuera, a sanar. Y dice, a dar vista a los ciegos. Fíjese, hermano, que aquí podemos entender que el ciego físicamente, el Señor le unta saliva y va a mirar. Y nosotros podemos orar por un ciego y el Señor tiene que sanarlo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero fíjese que cuando habla el pasaje de dar vista a los ciegos, también habla de los que miramos, pero que no estamos viendo como Jesús mira. Fíjese que acabamos de acuñar, yo vivo acuñando varias expresiones en mi iglesia. Y ahí las repetimos, que cómo nos motivan. Y esta expresión que hemos acuñado es esta: si miras como Jesús mira, no digas imposible. Y yo quiero dejárselo en su corazoncito. Si miras como Jesús mira, no digas imposible. Y algunos de nosotros somos ciegos, hermanos. Algunos de nosotros no miramos lo que el Señor quiere para nosotros. No miramos que hay bendiciones económicas, que hay bendiciones espirituales. No miramos hacia adelante a nuestros hijos prósperos, bendecidos. Declare bendición a su esposa, a su esposo. Declare bendición, prosperidad sobre sus hijos. Declare que el maligno nunca va a tomar a sus hijos. Declárelo. Y muchos de nosotros somos ciegos. No vemos las bendiciones que Dios tiene solamente con extender la mano y agarrarla. Hermano, usted que está ciego, no ciego físicamente, sino ciego de no ver las bendiciones de Dios, yo le recuerdo, si logras ver, si miras como Jesús mira, no digas imposible. Y esa es la vista que el Señor quiere darle a los ciegos. Y a través de la palabra, hoy nosotros estamos compartiendo que caigan esas escamas de sus ojos espirituales para que usted pueda ver la bendición de Dios. Pero por último, el Espíritu, esa unción del Espíritu nos da responsabilidad también, hermano. Después dice, a predicar el año agradable del Señor. Ese año agradable del Señor, ya por el tiempo, solo le digo a usted que es la primera venida de Cristo que ha alcanzado tanta bendición. Usted y yo somos responsables. Que Dios nos ayude a cumplir con hablar de Jesucristo, con llevar el mensaje a otras personas. De nada sirve, hermano, que usted esté saltando en su iglesia si usted es un irresponsable. El Espíritu Santo tiene que tocar su vida para vivir en santidad, tiene que tocar sus manos para que usted bendiga a otros y tiene que darle responsabilidad para que usted cumpla. Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.